por lo menos como el hijo de... Otra vez, ¿cómo? O sea, ¿qué era lo que pasaba con el bolo? Repítame otra vez eso. Bueno, No, usted, dígame, cuénteme qué era lo que le daba. me daba envidia, Ajá. porque él alzaba las múcuras solamente las alzaba y las cogía, tenía esa fuerza y las metía en la guatera, en el burro, Ujú. y le metía el gancho y de ahí cogía la otra y alzaba la otra. Y nosotros, y él era más chiquito que yo, bajito, y yo grandotote y no era, y nosotros teníamos que llenar, era con totuma esta era la vasilla, aquí le poníamos un embudo y entonces lo llenaba con totuma. Y él le llenaba pum, 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 pum y la alzaba allá arriba. ¿Me entiendes? Ujú. Bueno, eso es lo que a mí me daba rabia. Pero chiquito porque pueda, pero era que tenía fuerza, pero imagínate que era viejo. Ujú. Eso es lo que se dice un enano. Ujú. O sea que por ahí hay enanos que tienen hasta 20, 30 años, pero bien chiquititos. Ujú. Y tú sabes la fuerza que tiene un hombre pues, con fuerza. Para uno de 10 años. Bueno, ese era el problema. Yo le buscaba la pelea. Todos los días le buscaba pelea. Y él no quería pelear. Bueno. Y un día dije, mañana, si no quiere pelear el bolo, le pego. ¿Cómo le parece? Es una cosa tremenda, ¿verdad? Que le pego y así vino y preciso no quiso pelear. Y vine yo y le pegué y no quiso pelear. Vino ese otro día y otra vez le dije, hoy sí vamos a pelear. Y mi hermano mayor me regañaba y se lo decía a mi papá y me regañaban y me decían que mi papá decía que la pelea buscada nunca era ganada, que Ujú. tuviera mucho cuidado con esa cosa, estar buscando pleito a ese muchacho, Ujú. pelea, ¿no? Que eso La nunca, pelea buscada. nunca es ganada. Ujú. Y otra vez, y dije, mañana le pego. Otra vez dije. Así vino y no quiso pelear. Entonces estaba pensando la... ¿Qué? Entonces estaba pensando cómo hacerle que se le rompieran las músculas. Entonces estaba pensando para que se le rompieran las músculas, porque ella era la... ya bueno, rompiera, pensando para que se le rompieran las músculas. Eh, Le echaba barro ahí donde él estaba, tenía el burro, ahí donde se paraba él entonces le echaba barro, agua, para que cuando eso era barro, entonces le tiraba agua ahí para que rebalara y rompiera las músculas. Le echaba barro, sacaba y le tiraba barro ahí donde estaba el pie burro. A la, le echaba barro a la troja. Voy a explicar en ese, lo que es, tú sabes lo que son sí, aquí son ríos, pero para las sabanas son pozos, Ujú. son como se represa. Entonces en el verano hay que hacer troja, por lo menos pues, si este es el lago y acá esta es la orilla, entonces aquí que hacen aquí una troja, de aquí de tierra hacen una troja, acá una troja Con con palo. palo así, entonces para llenar agua allá en el fondo.
Es como, O sea, arman como un canalete. es así como digamos eso allá en el mar, ¿cómo que le Ujú. dicen eso? Como arman como canaletes como si fuera con bambú o algo así, para que el agua pase. No, sino para montarse por ahí. Por lo menos, como decir, vamos a decir, este es la represa, el agua, y acá para acá es tierra. Entonces, pero que por aquí por la ciudad es puro barro. Y el agua está allá en el fondo, entonces aquí le hacen una troja de madera, y aquí y va poniendo palo allá para llenar el agua allá. Como Entonces, un puentecito casi, pero con ramas, un palo palos. amarrado. Entonces de ahí viene y llenan el agua acá, pum, 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 y la traen por esa troja acá hasta afuera. Entonces, ¿qué hacía yo? Cogía barro y le tiraba barro a la troja para que resbalara ahí cuando viniera con la múcura llena y rompiera la múcura. Entonces eso, yo estaba pensando eso, ya hacía eso, echarle que le buscaba pelea y no No quería. compuesta con la pareja donde salió, que eran personas honradas, juiciosas, no peleaban con nadie. Sí, pero era porque era muchacho, era cuando estaba pelado, ¿no? Cuando estaba todavía esa. Y ya yo, un tío, bueno, decimos, hombre, porque eso me sirvió, ¿me entiendes? El golpe ese me sirvió para todo, fue un Nunca consejo. más peleaste. Jamás ahí tengo una historia, pero todavía en esos días, con otros muchachos. Por eso yo aclaré aquí cuando hablamos de que mi familia era y éramos chicos muy ordenados, aunque la ira en una ocasión casi me cuesta. Entonces después. Sí, Sí, así colocamos acá. sí, Listo, bueno. papi. Bueno, ¿dónde era que iban? Un día, bueno, vimos de otro día ahí. Bueno, entonces estaba pensando ya así, cómo hacerle que se le rompieran las múcuras, echándole barro a la troja, porque ella en Porque allá porque en en la la sabana, en el verano, había que hacer troja hasta de 8 metros, paintro, de largo, para poder sacar el agua de allá del fondo de donde estaba el agua, porque uno se atollaba hasta la cintura, eso era barro, por eso era que había que hacer esas trojas. Yo le echaba barro a la troja para que resbalara de la troja y rompiera las múcuras. Pero nada, no se le rompían. Así que él llenó la primera múcura y la puso. ¿Y dónde se escondió usted para que él no se diera cuenta que usted le estaba haciendo eso? O usted o el pelado se daba cuenta. Sí, él se da de cuenta. Él me miraba, pero como no se atrevía a pelear, y él No quería pelear. como no quería pelear, yo le hacía todas esas cosas y él. Entonces, más adelantico vemos la cosa después qué pasó, que él llenó la primera múcura y la puso. Así que llenó la primera múcura. Bueno, ¿hasta dónde va? Sí, así, la primera múcura. Llenó la primera múcura y la puso a un lado. Llenó la otra y ya tenía la horqueta y alzaba la múcura inmediatamente. Metía la horqueta y después alzaba la otra. Así que después que alzó la múcura, le dije, ¿estás listo? Cuando ya alzó la última, y ya quedó que yo dije, ¿estás listo?
está listo, vamos a pelear. Ya la había, entonces yo toda, vamos a pelear, vamos. Y él me quedó mirando, ¿no? Cuando yo le dije que si estaba listo, me quedó mirando y inmediatamente le tiré una trompada, yo le tiré así y se la desquitó. Él sacó y Le esquivó. Esquivó, sí. Le tiré otra y medio lo cogí por el hombro. Después me tiró y en eso él resbaló. Cuando él me tiró, entonces él resbaló en el barro, como allá había un barrial, porque eso estaba resbaloso de tanta agua que regábamos nosotros, con los cóncolos, con eso sí, tanto llenaba agua ahí, imagínate, eso se derretía ahí, con los cóncolos. A veces. Ya, no, el de nosotros va a ser más bonito. ¿Ah? El de nosotros va a ser más bonito. Sí. Hombre, claro. Y más largo. Bueno, bien, entonces. Bueno, ya, ¿qué pega? Entonces, eso es el resbalado. Ajá, entonces se resbaló del agua que regábamos con los cóncolos. Sí, ahora y me tronó por el hombro. Y se le desquitó, le tiré otro y medio lo cogí por el hombro. Después él me tiró y en eso él resbaló porque eso estaba de tanta agua que regábamos nosotros con los cóncolos. Eso era un jabón cuando él cayó al suelo, porque resbaló, él cayó al suelo. Le caí yo y encima, cuando él cayó, entonces yo le caí encima y le daba puño. Y él tenía un camisaco y parecía un cucarachón. ¿Y tenía qué? Un camisaco. ¿Qué es? De esos, un saco de esos que usan los cachacos, esos camisacos, esos de frío, para el frío. Ajá. Pero como era así, un camisa de eso era de los cachacos en ese tiempo, pero de un camisón grande, porque él usaba como, él trabajaba con un rico, que tenía plata, él buscaba, viajaba, como él le llevaba leche al pueblo y ese pelado trabajaba en eso, ¿no? Era que ese pelado era un hombre, más bien era por la vejez, por su edad. Pero yo creía que era niño pelado y así estaba, yo estaba así, una cosa igualita así estaba. Cuando, bueno. No, yo no estaba así, estaba más grande, que cuando empecé a estudiar fue que estaba así, yo estaba. Cuando empecé el estudio fue que yo tenía así, que estaba así como este. Cuando empecé el primer libro, eso sí era triste. Hoy en día vean ya el que va por el 6º año. ¿Ah? Bueno, entonces vamos a seguir acá porque nos vamos a salir con el archivo. Con la así. Así que dice, bueno, entonces eso de que tenía un camisaco. Él tenía ese camisón y cuando él cayó, entonces la camisa como que estaba vieja. Y como él cayó, entonces yo lo cogí y le ripié el camisaco, eso todo y quedó ese banderón. Se lo rompí por aquí, yo no sé, quedó. Sí, eso quedó vuelto nada y eso sí le dio rabia a él. Cuando él vio que se vio y quedó con ese, y él entonces me quedó mirando y le dio rabia. Y, y entonces cuando yo me quedo viendo, ya ve que escribí, vamos, dice así, a ver, que cayó encima. Parecía un cucaracho y se lo rompí y todo, y eso le dio mucha rabia a él. Y él se paró y le tiré de nuevo, él se paró
y le sacó el cuerpo. Yo le tiré otro puño cuando él se paró y él le sacó el cuerpo y me esperó. Le sacó el cuerpo y me esperó y me dio con todo el puño de los dedos de la mano en todas las cejas aquí. Me dio una trompa aquí en toda la parte de arriba. En todas las cejas. Y yo caí al suelo. Privado. Qué cosa. Privadito que yo no sabía del mundo. Hombre, qué cosita. Fue mucha trompa. Privado. Y él se montó el burro y se fue rápido. No me esperó que yo me parara. Pues yo estaba ahí, no me podía parar. Y cuando me paré, que volví del puño que me había dado, yo lo veí donde iba y me lo perseguí. Lo perseguí corriendo. Iba como a 100 metros de lejos. Salí corriendo y tenía mi hermano corriendo. Salí detrás de mí. Salí detrás de él. Porque yo iba mi hermano salió detrás de mí. Pues yo iba corriendo y me lo iba alcanzando. Y cuando yo alcé el arco para darle con el garabato, con un palo, que el garabato que uno usaba antes, me agarró el hermano mío el palo por detrás y no le pude dar. Si no me agarra el palo, el garabato, yo quizás lo había matado a ese muchacho. Bueno, quizás lo había matado. Mi hermano lo que me decía era que está bueno, ¿para qué le buscaba tanta pelea? Y que él me decía que dejara a ese muchacho quieto, y yo con ese dolor. Sí, él me decía, bueno, eso está bien, yo te lo decía, yo con ese dolor que yo no podía aguantar, era muchas cosas, ese dolor tan grande. Y se me puso el ojo negro, tanto, por dentro como por fuera, eso verdad, adentro, yo creía que iba a perderlo. Y eso fue tremendo, como por fuera. A mí se me tapó el ojo de la hinchazón que tenía y no podía abrir el ojo. Yo no podía abrir el ojo, si eso era mucho, no, pues eso era horrible. No podía abrir el ojo. Bueno, y regresé a la casa con mi ojo bien hinchado. Y me decía mi mamá, ay, mijo, ¿y qué te pasó? Cuando yo llevo con ese cipote de ojo hinchado, ¿qué te pasó? Muchacho, en él asustada. ¿Qué te pasó? Asustada. Y Luis Rodolfo, mi hermano, se echó a reír y le dijo, las batedaitas del bolo de Josefa Flores, que le dio una tostada en todo el ojo y le dejó privado. Le dijo eso mi hermano. Lo dejó privado en el suelo un buen rato.
Lo dejó privado un buen rato. Bueno, y para eso tenía que ir al colegio. Ese día con mi ojo bien hinchado. Y llegado al colegio, llegué al colegio donde estaban esos pocos de muchachos, muchachas, y desde que me vieron empezaron a burlarse de mí. Y me decían, Hércules, ¿quién te puso el ojo colombiano? ¿Quién te puso el ojo colombiano? Eso sí me daba rabia a mí. Esa muchacha era en colegio, imagínate. ¿Quién te puso el ojo colombiano? Puse el ojo colombiano. Y esa burla, ustedes se imaginan cómo son los muchachos en ese tiempo. En ese tiempo le era lo que decían ahora un espectáculo. Eso era un espectáculo en ese día, eso en el colegio. Por verme. Eso me rodeaban y me sobaban el ojo. Me sobaban, ay, eso, ¿qué te pasó? Y el otro, ay, ¿qué te pasó? Ay, en fin, que eso era una cosa horrible. Y ya en última yo me daba era rabia. En última, la maestra le dijo, basta, todos los muchachos a su clase. Lo dijo que se fueran porque se pararon todos a donde estaban de las clases, afuera donde estaba ella mirando cuando yo llegué. Sí, ahorita. A ver, me toca ese chico y ya después uno va a gritar. Le dijo, yo estaba todo ahí. Cuando dijo que ya todo el mundo para su silla le dio pero no me perdían la vista. Escribían, leían y cuando yo levantaba la cabeza, todos me miraban. Para mí fue una lección. Espérate, leían, escribían y qué más. Leían y bueno, pero no me perdían la vista, escribían y leían. Ellos escribían y leían y no me perdían la vista. No me perdían la vista para mirar. Me miraban. Para mí, bueno, ahí levantaba la cabeza. Todos me miraban. Bueno, mira, para mí fue una lección y me acordaba de mi papá que siempre decía que la pelea buscada nunca era ganada. Me acordé ese día, ¿sí? Aunque en realidad son cosas que uno... Para mí fue una experiencia grande. Aprendí una lección. Más nunca, sí. Sí. Claro que hay más antiguo. Tuve una cosita, pero no, ya no fue así. Más cuando ya estaba más grandecito, pero fue en otra forma. Dice, bueno, una lección de allí, de ese región. Para mí fue una experiencia grande. Aprendí una lección de allí, de esa región de Malanoche. No así. Ahí esa región de Malanoche. Bueno, después nos trasladamos a otra región. Después de eso, nos trasladamos a otra región. ¿Cómo cuántos años pasaron?
Pues yo entiendo por ahí que como a 2 años más o menos, como a 2 años nos trasladamos ahí a esa otra región, a otra región que se llama la Cruz, se llama la Cruz del Guayabo, se llama la Cruz del Guayabo. Ahí empecé el segundo libro de alegría de leer. Sí, porque allá empecé en cuanto a eso, en la primera maestra ahí fue el primer libro. Guayabo. Ya, Ahí. pero vamos a hacer aquí una separación. ¿Ya? Sí. Bueno, allí empecé el segundo libro de alegría de leer. Mi segunda maestra, segundo libro de alegría de leer. Ahí empecé mi segundo libro de alegría de leer. Mi segunda maestra se me escapa el nombre de esa señora. Yo nunca estoy tirando de cabeza cómo era que se llamaba esa profesora. Se me escapa el nombre. Pero era muy pegona, era muy castigona, porque ese tiempo sí castigaba a los pelos fuertemente. Era muy pegona. Castigaba mucho a los alumnos. Los castigaba mucho. Recuerdo, ¿ya? Sí. Castigaba mucho a los alumnos. Bueno, pegaba mucho a los alumnos. Recuerdo una vez haberme castigado por una tarea que me puso en el tablero y yo no la supe hacer. Entonces mandó a otro alumno que si yo no la supe hacer entonces, mandó a otro alumno a hacer la tarea. Bueno, en todo caso, en ese tiempo había esta cosa. Me puso la tarea ahí en el tablero y que el número, que los plural y singular. Entonces yo no sabía hacer eso. Y como yo no, pero que esto es esto, pero yo no entendía esa cosa. Y entonces él le daba rabia. Entonces ya, es que no estudian, que no sé qué. Ve allá, le dijo a uno de los alumnos, ve, tráeme allá no, ella tenía como una regla. Eso antes usaban reglas, y ahora es que eso no lo usan, ¿no? Una regla, una tabla como de 80 centímetros, como de el ancho es. Y me pegó esos tablillazos por la mano, por aquí. Fue muchas cosas tremendas. Bueno, tráeme una de las reglas que usaban los profesores en ese tiempo, como de 80 centímetros de largo y como de ancho como 1 pulgada de grueso. Era un crimen en esos tiempos. El que caía en manos de una profesora o profesor. Recuerdo de haberme partido esa profesora en 3 pedazos en la cabeza y por la mano. Para remesa no se contentó haberme partido la regla, sino que mandó al mismo... Ese mismo día. Sí, claro. Ese mismo día. Sino que mandó al mismo alumno que le trajo el mismo que le trajo la regla, mandó a buscar la regla. Así mandó, ve
tráeme aquella acción. Una acción es usted sabe que las sillas tienen una acción donde agarran es una tira de cuero donde va agarrado ¿cómo es el? Pues, y uno mete el pie, el estribo. Es una donde va metido, es una cosa como un cinturón. ¿Pero más de qué silla? de silla de bestia. De esta Sí, del sí. sillar. Tú sabes que eso tiene unas acciones, unos cueros donde vienen cogidos anchos. Bueno, entonces una acción de esa, ves, búscame la acción aquella que está acá, allá en la cocina allá. Y le trajo una acción de silla vieja que estaba ahí tenía como casi como más de medio metro, así, ancha. Y se la trajo el muchacho. Y me prende. Y una acción de una silla vieja que había allí y la trajo el muchacho y me va suspendiendo con la acción de cuero y me dejó de por sí. Ya yo estaba pensando pegarle, porque yo le dije a mi papá que si me hacía ir al colegio y ese maestra me pegaba, ya se la tenía estudiada, lo que le iba a hacer. Sí, eso me hizo todo eso y entonces yo le dije a mi papá, yo no voy más a ese colegio. ¿Por qué? Yo dije, no. Y él me miraba y mi mamá dijo, ay, pero eso no se hace. Mira cómo está ese muchacho. Le digo que los brazos a mí, hombre, no, la cara por aquí. Es una cosa tan horrible. Y yo dije, yo no voy más a ese colegio. Si voy, le dije yo a mi papá, si yo voy y me pega otra vez, ya yo tengo pensado lo que le voy a hacer. Y entonces mi papá dijo, bueno, no vamos, de pronto un problema. Vamos, que no vaya más al colegio. No es que eso se hubiera sido ahora que hicieran eso, ahora esa mujer la habían metido a la cárcel. Eso lo hace con un alumno en estos tiempos. Bueno, ya se la tenía estudiada lo que le iba a hacer. Bueno, mi papá lo que hizo, no me mandó más al colegio. ¿Sabe quién me la pagó? El mismo día. Me la pagó el mismo día el muchacho. Esa fue la que yo dije que fue la última cosa que tuve el muchacho, que aquí sigue espera para... Ajá. Bueno, ¿sabes quién me la pagó el mismo día? Porque después que la profesora me pegó, yo lloré hasta que me cansé. Y yo miré después que dejé de llorar. Le hice seña al muchacho que le trajo la regla. Y eso es. Y le dije, tú me la pagas en el camino. Él entonces, el muchacho se lo dijo a la profesora y no lo soltó junto. No nos soltó junto cuando ya salimos del colegio. No nos soltó junto. Pero a ella le faltó entendimiento. Uh-huh. Me soltó a mí primero. Pues le faltó ahí, pues que lo había mandado a él primero, así no me soltó a mí, pero creía que yo me iba a ir. Entonces, me soltó a mí primero. Creía que yo me iba a ir inmediatamente para la casa. Sí, ella creía que yo me iba a ir inmediatamente para la casa. Pero la casa la casa mía quedaba como a 800 metros de lejos.
Si estaba lejos, como de aquí allá, al semáforo. Así quedaba, como aquí en colegio, como allá así. Bueno. 800 metros de colegio y yo lo esperé en el camino. Le dije, lo esperé en el camino y le dije, aquí era que yo te quería coger. Detrás de un palo grueso ahí, yo le salí así de pronto. Bueno, yo te quería coger. Ve a llevarle otra vez la regla a la maestra. Y él me decía, yo no tengo la culpa. Y yo le decía, sí, la tiene. Y yo estaba todo moreteado, los brazos y la cara, oreja. Más bien a mí me estaba matando la rabia. Yo no le pegué a la profesora en ese día porque sí me provocó haberle dado ya. Yo ya daba duro. Yo estaba más o menos como de, así vea, ya aquí estaba grande. Ya yo en ese tiempo estaba como de 14 años, sí. Y en ese tiempo la gente era sana y yo le tenía miedo a un inspector en ese tiempo que era conservador. Como ese tiempo mandaba era por partido y en ese tiempo era el conservatismo, eso liberal, eso lo cogían y lo metían, les pegaban, eso había una cosa horrible, conservador. Bueno, en todo caso yo esperé al muchacho y a mí le había y ni le avisé yo. Inmediatamente le caminé y le di una trompada y lo agarré por la camisa. Recuerdo que la camisa era blanca, camisa de colegio, imagínate. Y lo tiré al suelo y le ripié la camisa. Todas le quedaron, fueron las tiras. Eso causó que mandaran a mi papá. Lo demandaron, que mandaran a mi papá. Al inspector fue allá y hasta multó a mi papá. Así que eso lo arreglaron, pero yo dije que mientras esa mujer fuera profesora allí, yo no iba al colegio. Después de eso vino un señor, bueno, ya que empieza otra cosa. Bueno, espéreme y arreglamos entonces. Bien. Ajá, y bueno, ¿y qué fue y sabe por cuánto multaron a su papá? ¿Qué dijeron? ¿Qué le dijeron a usted? ¿Su papá le pegó a usted? Sí. ¿Qué le dijo? ¿Qué le enseñó? Sí, el inspector fue allá y le dijo, bueno, como ese tiempo las cosas eran tan serias, entonces ahí él tuvo que pagar una multa. A él lo multaron y le quitaron, yo no recuerdo en ese tiempo cuánto le quitarían de plata, ¿no? Pero que, él le dijo al inspector, le dijo, bueno, yo ahí qué voy a hacer, señor inspector. El muchacho dice que no va más al colegio porque en realidad, vea cómo está, mírenlo. Como ese tiempo eso no le paraban bola, y eso no. Véalo cómo está ese muchacho, cómo tiene la cara, los brazos, cómo está, eso no, eso. Entonces, ¿yo qué voy a hacer si él dice que no? Y ya yo de 14 años estaba grande y como digo, ya yo estaba pensando otra cosa. Sí, estaba pensando otra cosa. Yo dije, de pronto voy a cometer un error con ese, mi papá es el que va a pagar, porque en ese tiempo, pues, los padres eran los que castigaban los correos.
Ahora no, muchachos, ahora pues, es al contrario, los papás ahora los usan para que haga lo malo. Entonces, sí, le quitaron una multa, no recuerdo cuánto le quitaron de multa, pero sí, dijo que si no iba más al colegio tenía que pagar una multa. Entonces dijo, ay, ¿yo cómo hago, señor inspector? En ese caso tendré que pagarle. O sea, la multa fue porque usted ya no iba a ir Sí, más al porque yo colegio. no iba más al colegio. No porque usted le pegó al otro. Ajá, no, sino porque yo no iba más al colegio. Ahí tuve que pagar la camisa. Sí, claro. Ujú. Sí, porque de todos modos hubo un daño que le hice al muchacho. Pero no fui más al colegio, porque de todos modos ya O sea, yo... su padre lo cuidó independiente. Sí, claro, y él me dijo, yo no puedo, señor inspector, si él no quiere, yo no lo puedo obligar, porque imagínese, él de todos modos dice que él no va a buscar de que de pronto la profesora otra vez le vaya a pegar, y él dice que él no se va a dejar pegar ya ahora por segunda vez. Entonces mejor que no vaya señor inspector. Y yo pues, y así fui, yo no fui más. Ajá, y después, ¿qué le dijo su papá? Ajá, pues por ejemplo, en esos tiempos como a uno siempre dijo que por qué hice eso, por qué no dejé pasar eso, pero ay, sabe que cuando uno tiene ese espíritu, eso es tremendo, que eso pues a uno le pueden dar consejos, y uno si no pasa por la experiencia, uno mismo por el gusto, aunque a uno le quedan las cosas que le dicen, pero cuando está posesionado de algún espíritu de eso es horrible, porque era que el pensamiento mío, yo le decía a mi papá, pero es que yo no puedo ir más a ese colegio, porque vea, se lo decía, vea, yo voy a ese colegio y me pégate, y ahora a esa profesora, yo no voy a creer que yo me voy a quedar aquí. Entonces mi papá se ponía a pensar, si de pronto le hacía un daño. Entonces le decía a mi mamá, bueno, en todo caso, si no va, bueno, bien, tú eres el que sabe. Y así fue que, bueno, y aquí empieza otra cosa. Vamos a ver qué encontramos aquí. Llegó allí. Recuerdo una vez, a ver, aquí, yo no dice aquí, colegio. ¿Sabe quién me la